Hola, un saludo para todos nuestros seguidores, todas nuestras seguidoras. Bienvenidos a una nueva emisión más de este café de domingo con el profesor Rubén Darío. Hoy tenemos pues una invitada muy importante, pero antes agradecerles por sus comentarios, ¿no? Sus aportes tan valiosos, sus sugerencias, inquietudes que siempre nos llegan y que tratamos de ir despejando pues en la medida en que nos podamos encontrarnos y en la medida en que va pasando pues los días, vamos dándoles respuestas. Bien, y les decía que hoy nuestro programa va a estar muy bonito, muy especial porque tenemos una invitada muy importante de la poesía nacional y se trata de la poeta Lorena Madrid, ¿cierto? Ella es de Manizales, pues escribe desde hace mucho, ¿sí? Desde antes de nacer, es activa en procesos de escritura desde el año 2008 y desde ese entonces pues ha participado eh, en distintos encuentros de escritores y festivales de poesía. Los textos han sido publicados en diversas revistas, en antologías, ¿no? Palabras en la piel fue un libro publicado en 2013. Hace parte de la colección Tulio Valle, diplomado de animación Leo en el 2024. Actualmente hace parte de la red de escritoras de Caldas, donde imparte el taller Semilleros en distintos puntos rurales de Caldas y donde participa en eventos y actividades recitales. Su género latente es la poesía, pero también ha estado incursionando en crónica y cuento. Bienvenida, Lore. Hola, muchas gracias. Mil gracias. Estoy muy contenta de estar en este espacio compartiendo contigo, Rubén. Bueno, entonces, bienvenida siempre. Y bueno, comencemos por saber un poco más de ti, ¿no? Que nos cuentes más sobre quién es Lorena Madrid, ¿no? ¿Desde cuándo? Dice que de antes tenías ese gusto, ya, pues ya escribías, pero coméntanos cómo fue esa experiencia con los libros, ¿no? Inicialmente, y nos hablas un poco de ti. Bueno, Rubén, yo me demoré un buen tiempo para darme cuenta que la poesía me gustaba. Siempre tuve algo dentro de mí que era como un llamado, pero yo no entendía, no sabía cómo traducirlo, porque yo no me crié en un ambiente de libros. Los libros empezaron a ser cercanos a mí en mi adolescencia, más o menos a los 16 años. Viví en un mundo bastante silencioso. Entonces, cuando yo empiezo a escribir, no podía parar porque toda esa acumulación de palabras y de sensaciones que yo tenía desde tan pequeñas, pues estaban en una implosión constante. Entonces, gracias a un gran amigo de mi adolescencia, un compañero de teatro, un profe, en este momento de filosofía, yo descubrí que me encantaba que me leyeran. Por ahí empezó el gusto por las letras. Eh, y pues yo continuaba en ese universo de silencios y empecé a tener una necesidad, algo que me empujaba, que no sabía por qué, a buscar más. Entonces empecé pues como a ir a bibliotecas, a escribir, escribía las cartas para mis amigas en el colegio, envía cartas, pero pues yo no sabía que estaba ejerciendo ya como esa pasión por la escritura. Por ahí fue que empezó. Considero que es desde antes de nacer, porque ya después descubro que mi vena como artística, mi gusto por el arte, mi pasión por todo esto viene desde mis papás. Y bueno, y esas lecturas, qué bien, ¿no? Esas lecturas iniciales, recuerda de pronto en la infancia, si en el colegio, ¿cómo fue tu experiencia con la literatura? Ya cuando estabas de pronto en la adolescencia, ¿cuáles Bueno, eran las lecturas que preferías, ¿no? Bueno, pues en mi infancia no tengo muchos recuerdos. A mí no me tocó eso de que me leyeran cuentos ni nada parecido.
ni las leyendas alrededor cuando se iba la luz, pues no sé si me pasó, no lo recuerdo. Ya es en la adolescencia que me empiezo a encontrar con libros por casualidad. El primer libro que me leí nunca se me va a olvidar porque yo empecé a sentir unas cosas impresionantes en mi estómago, en mi cuerpo y una ansiedad y un desespero porque no podía parar de leer ese libro que se llama Hijos de la Droga. Ya después creo que es un libro en el que se basaron para esta película Christian F eh, que al tiempo me la vi y yo a los muchos años descubrí que eso me recordó ese primer libro. Entonces, mi descubrimiento de los libros fue como muy intuitivo. Yo no tengo ninguna carrera académica relacionada con los libros, entonces yo me fui encontrando con ellos accidentalmente. En esas búsquedas de ir a la biblioteca, yo era supremamente silenciosa, no era capaz de ir a preguntarle a nadie que me recomendara nada, ni siquiera a este amigo que te digo. Entonces yo iba y sacaba libros al azar de la biblioteca. Me llevaba 10 libros que me llamaban simplemente la atención por algo y empezaba a leerlos. Y en esas primeras lecturas me encontré con Pizarnik, eh, con Kafka, pero yo no tenía ni idea, pues como que tenían esa importancia. Y ya cuando empiezo a estar como en los círculos de escritores, pues me doy cuenta que los descubrí, pero de una manera muy intuitiva. Esos fueron como los primeros acercamientos que recuerdo. O sea, esa fue, digamos, una lectura por placer, ¿cierto? Una lectura simplemente por el mero disfrute. Te acercaste a esos Sí, libros por por alguna... necesidad, Sí. como cuando sientes hambre, mucha hambre por algo, yo sentía eso, como que necesitaba como saciar algo en mí y eso me lo generaba esa sensación de saciedad. Perfecto. Y la forma de, y digamos, en el colegio, en la secundaria, no participaba de pronto en concursos de escritura o cómo te iba en literatura en español. No, mira que mis recuerdos de los acercamientos a la literatura en el colegio no son muy buenos. Recuerdo que me marcó el Popol Vuh, era un juego de emociones porque entre el odio que le tenía eran unas sensaciones increíbles de todos esos seres que me fui encontrando. Ese es como el que recuerdo del colegio. Ya el resto, la María, el Quijote, pero fueron lecturas como muy, muy impuestas, donde no había como un enfoque que uno pudiera como apasionarse con ellas, eh, sí, como sin alma. Entonces, no, nada de lo que yo Es, encontré en el colegio me llegó a seducir y era un colegio difícil, era un ambiente pesado. y sabes, ahora que dices lo de las lecturas impuestas, ese siempre va a ser como un dilema, ¿no? Entre, pues, que encontramos los maestros con la imposición, con el gusto de la literatura, de los libros, pues, de que los estudiantes prefieren, con el canon, con respetar, pues, las obras, y entonces ahí viene de saber cómo conciliar ¿no? Cómo establecer esa relación y escuchar al estudiante, ¿no? Escuchar como sus gustos. Sí. Bueno, Lore, y entonces, ¿cuándo decides escribir? ¿Cómo fueron, digamos, esos primeros textos que empiezas a escribir y que dices, bueno, quiero que me lean? Bueno, yo escribía, como te digo, desde el colegio, pero yo no sabía que lo hacía. Pero a mí, yo no me descubrí yo, sino que me descubrió un amigo. Un amigo, se llama Leandro Loaiza, lo tengo pues como en mi corazón de una manera muy especial porque él fue el que un día leyó mis textos y me dijo, acá hay algo, pero no solamente se quedó ahí, sino que me empezó a dar recomendaciones, a ponerme a estudiar, a entender que no solamente era escribir y ya, eh, a corregir, a, a darle forma, a ir encontrando más mi voz poética. Fue con él. Él fue el que me descubrió y él fue el que me lanzó al primer recital. Mis primeros poemas yo los amo con todo mi corazón porque
creo que a mucha gente le da pena como sus primeros poemas, es como muy general, pero a mí son los que más me gustan porque creo que son los más sinceros, los que realmente están llenos del alma de la poesía. Entonces, eh, ahí fue como que empezó todo, más o menos en 2007, algo así, 2008. que ya empiezo como a recopilar todo lo que ya tenía escrito, pero a corregirlo y a ordenar. Ya, hablando de tus primeros poemas, miremos. Hipocresía, ¿no? Ese es del 2008. Sí, A ver qué nos súper antiguo. cuenta, a ver qué recuerdas, qué te evoca. Hipocresía. Me rodea con su sonrisa caníbal, como queriendo sacar mis entrañas. Saborea mi dolor y me mira con lástima de piedra, ignorando que mientras me besa, por recado de Judas, mi puñal conoce su tristeza, más de lo que su hipocresía punza en mi herida. Bueno, que ese Sí. poema, ¿qué recuerdas de cómo se, No, cómo ese poema tiene un nombre, ese poema tiene un nombre de esa época. Una persona, una chica que, que me hizo sentir todo eso y me la saqué del sistema con ese texto. Lo escribí y ya me olvidé de de lo negativo que me hacía sentir. Entonces siento que yo como que por el lado de mi papá tengo como esa vena artística de la escritura y por el lado de mi mamá hay otro tipo de arte lleno de herida, pero de herida eh, encaminada a la fuerza, no a la queja, sino como al honor y a la fuerza. Entonces creo que ese poema tiene un poco de eso, como mis entrañas, pero pues escrita. y con esa experiencia, ¿cierto? De lo que estás hablando un poco, de lo que suscita para ti seguramente el escribir. En tu experiencia, si pudieras definirla, la poesía para ti, ¿cierto? Sin una definición seguramente pues teórica, muy especializada, sino más bien desde tu experiencia, ¿qué significa la poesía para Lorena Madrid? Para mí la poesía es como experimentar un no tiempo, salirme de la realidad. Y en ese salirse de la realidad, perfecto, ¿cómo hace el poeta o cómo hace Lorena, sí, la poeta, para salirse precisamente de esa realidad? Háblanos un poco de cómo creas, de cómo construyes un poco de tu creación poética. Bueno, para mí cada texto que yo escribo es como un milagro de esos que uno se encuentra en los sueños. Los sueños, por más que uno intente describir un sueño cuando se despierta, definitivamente eso está lleno, ese universo está lleno de palabras y de símbolos y de imágenes que son muy difíciles de explicar con las palabras de la gente despierta. Entonces, yo intento como, para mí cada poema es un sueño y yo pues como que intento traducirlo según ese lenguaje que yo tengo adentro, que es extraño, eh, a veces es confuso, eh, pero sí trato como de ser muy fiel a eso, a no parecerme a otros escritores o a no, aunque a veces es difícil porque hay unos muy impresionantes y uno quisiera ser como ellos, pero, pero no siento que trato de ser muy fiel a los textos como a mí me gustan, como yo lo siento. Trato de explicarles lo más parecido porque a veces no hallo como el idioma y no hallo realmente las palabras como yo las quisiera expresar, como en los sueños. Perfecto. ¿Y cómo haces para desligarte, digamos, para desligarte precisamente de eso que a los autores y autoras los hace parecerse a otros, ¿no? ¿Cómo desligarnos de ese discurso que pues seguramente nos viene acompañando desde nuestras primeras lecturas y después siguen en una etapa ya mayor? ¿Cómo encontrar digamos, ese estilo, sí, esa forma de querer expresar con tus palabras? Bueno, pues a mí me funciona mucho es como evitar querer caer en la pretensión. Yo creo que a veces empezamos como a querer parecernos o querer vernos como algo
y nos vamos como desligando de nuestra propia naturaleza, como de nuestra propia alma. Entonces, yo creo que es importante escribir sin pretender escribir, sin pretender parecer algo, porque yo creo que eso nos roba mucho el alma, querer eh, que, que sea más importante el hecho de cómo nos vean. Yo creo que apaga mucho el espíritu de la poesía, entonces yo creo que hay que desprenderse como de esos egos un poco y de esa mirada del otro, eh, y no darle más importancia a lo que uno siente y como lo siente, sin importar tanto la opinión. Entonces tú escribiste, sí, ese poema que leíamos ahora, Hipocresía, mm, por una situación puntual, ¿sí? Una experiencia específica, ¿sí? En ese momento, la poesía te sirvió seguro para expresar ese sentimiento de esa experiencia. Cuando escribes, ¿para qué lo haces? O sea, ¿qué logras y qué pretendes que se suscite en el otro, en el que te lee? Y si de pronto te imaginas cómo este poema lo va a leer. Por ejemplo, ahora que leíamos Hipocresía, es para esa persona, o esto que yo escribo, ¿para quién es? Bueno, he pasado como por varias etapas de creación en la escritura. La más acentuada, creo que mi escritura busca ser, descubrir mis memorias. Eh, a mí me habría gustado haber entendido quiénes eran mis padres antes de que se murieran para haberles preguntado muchísimas cosas, pero pues no están. Entonces siento que mi escritura quiere descubrir quién soy, de dónde vengo, de dónde mis padres, de dónde son mis ancestros. Eso es muy acentuado. He pasado por muchas etapas. En este momento estoy en una etapa muy puntual, algo que me importa mucho, y es que no quiero escribir solo por ir a un recital y que me escuchen en el recital. Quiero que mi poesía tenga un sentido, que sirva para algo. Entonces, ahorita ando muy contenta precisamente en la red de escritoras de Caldas porque eh, con mi poesía llego a voces de otras escritoras que ni siquiera saben que son escritoras, a unos semilleros donde está llenísimo de poesía y siento y algo en mi corazón que me dice, esto tiene sentido, esto sirve para algo, esto no va más allá de que quiero un aplauso, sino que esto puede trascender a otras voces poéticas. Por ahí estoy en este momento. Cuando escribes o vas a escribir un texto, eh, los vas seleccionando, vas anotando de pronto ideas, te retiras, tienes alguna parte para hacerlo. ¿Cómo es más en detalle, digamos, ese proceso de la elaboración de un poema? Bueno, también obedecen a cosas diferentes, a estímulos diferentes. Cuando necesito, porque debo hacer un texto, mi forma más sencilla de hacerlo es sentarme con un tendido de libros preferidos, releerlos, porque ya son mis lugares conocidos de la escritura, perdón, de la lectura. Y no, simplemente yo leo textos que me gustan y una sola palabra, una sola imagen de esa palabra, una frase se convierte en un poema que seguramente no tiene ni nada que ver con lo que acabo de leer. Entonces, leer me inspira mucho. Es como un detonante de la escritura. Y ya en el día son esta cabeza llena de un montón de vainas que me llegan y yo no entiendo en qué momento llegan, pero sí soy juiciosa en anotar inmediatamente esa idea que se me pasa. Ya en el momento de la creación de la escritura, no, recojo todo eso y trato de unir como un rompecabezas todas esas ideas y trato de entender qué tienen en común, qué tienen que ver con ese día en que me ocurrieron, o cuál era mi estado de ánimo eh, en ese momento, y ya, de repente todo eso se va armando. ¿Qué crees tú que necesita alguien ahora que estás en el semillero, ¿no? Que ahora
brevemente nos gustaría que nos contaras un poco la experiencia en él. Mira, ¿tú qué piensas, no? A partir pues también de tu experiencia escribiendo, que debe de tener alguien, sí o sí, que vaya a escribir poesía, ¿no? Como que, ¿cuáles son los elementos esenciales? Bueno, no, pues que haya algo en su corazón que lo empuje, que tenga pues como realmente ganas de hacerlo, eh, pues debe empezar a cultivarse con la literatura, porque pues definitivamente a un escritor lo hace lo que lee. Eh, bueno, no es importante, pues sobre todo esas dos cosas, pienso yo. Sí, y tu experiencia en el semillero, ¿qué tal? Tu experiencia en el semillero, sí, desde hace cuánto, digamos, haces este trabajo del semillero y qué es lo que más te ha enriquecido, o sea, qué es lo que más te ha llamado la atención, lo que más disfrutas. Bueno, yo estoy vinculada ya de forma más comprometida en la red de escritoras hace alrededor de un año y ha venido siendo un proceso de descubrir eh, para qué sirvo yo en la red. A los semilleros llegué hace poco a partir de ese diplomado que hice en animación a la lectura, escritura, oralidad, en donde estuvimos reunidos muchos escritores de municipios de Caldas, eh, y pues ahí empecé a llegar como a la ruralidad. Ya en los semilleros, en veredas, es donde yo empiezo a sentir como ese enganche, otra vez como ese empuje de mi alma queriendo estar ahí. Entonces siento que en la ruralidad, en las mujeres de los semilleros, yo me encuentro de nuevo con esas memorias de mi familia, de nuevo me encuentro con todas esas vivencias que mi mamá tuvo, pero que yo sé que no me alcanzó a contar. Entonces empiezo como a tener esas voces de mis familiares a través de todas estas mujeres, pues que son la representación actual de todo lo que sigue pasando, de todas las violencias, de todos los silenciamientos. Eh, entonces en los semilleros es que encuentro eso y me anima muchísimo llegar a esos sitios donde hay chicas y personas que están haciendo un montón de gestiones tan importantes, pero están solos, están invisibles. Entonces a mí la red de escritora de Caldas me da esa posibilidad, me da este como regalo de estar descubriendo como estos otros nuevos mundos. Perfecto, bueno, te agradecemos muchísimo por el haber aceptado nuestra invitación, ¿no? En realidad que nos habría gustado pues seguir conversando. Esta es una primera parte, seguramente, de este diálogo poético que tuvimos con Lorena y nos despedimos escuchando algunos poemas de algunas de tus colecciones, de tus antologías, ¿no? De la cantidad que tienes. Sí nos gustaría que despedirnos pues con la lectura de unos tres poemas, si tenemos el tiempo, sí, es poema, ¿vale? Bueno, tengo un texto a mi padre fue el primer fotógrafo de uno de los parques más conocidos acá en la ciudad, el Parque Caldas. Mi padre nace en 1920. Yo tuve un papá abuelo que era músico, la familia Madrid está llena de artistas. em, a ver dónde estoy por acá. Y la casa de mi papá y yo era el Parque Caldas. Entonces, pues tengo un texto emblemático para él que nunca me falta, pues como en los recitales de, de por acá. Espérenme un momentico, acá está. Se llama Parque Caldas. Parque Caldas. Se acabaron mis visitas y las flores en las imágenes. Hoy es una invasión de palomas sucias y perritos hambrientos. Solo es posible sentarse sobre la mancha mendiga de los viejos abandonados. Don Francisco José se tiñe con el olor a berrincha y a nostalgia. La pila que vi como un arco iris es el pozo séptico de los ladrones, el baño de la decadencia. No están sus ojos llenos de historias,
Ya no hay parque ni mi padre. Queda la fotografía de mis lágrimas. Bueno, ese es uno. Bueno, hay un texto corto que yo amo con toda mi alma. Lo escribí, yo creo que de los primeros, y ese tiene como una magia especial. Se llama Ausencia uno. Te veo del otro lado de tu transparencia, en el centro del cristal roto de tus ojos. Tu alma no es más que un espejo donde no me reconozco. Y busquemos otro. Ay, qué pena, pues ya. Ay, ¿por qué no se me ocurre ninguno? Bueno, esta colección de poesía, esto fue, esta antología, fue en el 2011. Estos textos, pues también son de hace mucho tiempo. Ya en el cuarto, suelto la mochila y mi cabello. Me perdono esta sonrisa de los desencuentros. Con los dedos coloreo mis labios de vermellón natural. Sostengo el cuello. El pecho se desploma en la cama. La herida parece más profunda. No la comparto. Hermoso y bueno, se estaba ocultando, mira, no se quería dejar conocer. Bueno, Lorena, te agradecemos muchísimo de nuevo y seguimos en contacto, seguimos dialogando y bueno, un abrazo y Muchas muchas gracias gracias. a ti, Rubén. Bien, agradecemos pues a todos ustedes, a nuestros oyentes, los invitamos para que nos acompañen en el café del próximo domingo, porque vamos a tener una invitada muy importante también de las letras latinoamericanas. Bueno, nos vemos. Chao, Lore, muchas gracias. Un Chao, buenas abrazo. noches. Igual.